Vamos a comenzar, amados hermanos, vamos a irnos, por favor, al libro de los Salmos, Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Salmos de 37, del 3 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus benditas manos. Padre, entramos delante de tu presencia con un corazón más que agradecido, Señor, porque has estado con nosotros, no nos has desamparado bajo ninguna circunstancia, Señor, y aunque de repente hemos sentido que ha faltado algo, pero tú no te haces esperar y siempre nos bendices, Señor. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que ahora están conectados, Padre. El último domingo de este 2020, nosotros queremos terminarlo aquí contigo, Señor. Agradecer todos y cada uno de tus bendiciones, Padre, pero también, Padre, poner delante de ti todas nuestras necesidades. Padre, pocos días faltan para que termine este 2020. Han pasado muchísimas cosas, pero el resto del tiempo que pase queremos hacerlo bien. Bendícenos, Señor. Todavía es tiempo de bendición, todavía es tiempo de alcanzar. Nos ponemos en tus benditas manos ahora. Te imploramos, háblanos al corazón. En Cristo Jesús hemos orado en esta noche y todos decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, fíjense que este versículo, exactamente el primer versículo, la primera palabra, confía. ¿En quién? En Jehová. Este salmo, amados hermanos, nos tiene varios verbos que son muy importantes en nuestra vida. Algo que nosotros tenemos que hacer. El verbo es la parte activa de la oración, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pensar en esto porque ese verbo es lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto al Señor. Porque este salmo habla mucho de que nosotros no tenemos que tener envidia de aquellos que prosperan y específicamente de aquellos que prosperan haciendo el mal. Como le decía hace algún momento, este 2021 en algún momento va a abrir las puertas de bendición. Si bien es cierto, la economía probablemente esté baja, pero van a haber muchas oportunidades, amados. Pero va a haber mucha gente buscándolas también. Y nosotros, como todas las personas, vamos a buscar, vamos a salir, vamos a tratar de alcanzar, vamos a tratar de tener éxito. Pero no podemos salir nosotros y enfrentar este 2021 así como lo enfrenta cualquiera, solo con ánimo, solo con entusiasmo y solo con planificación. No podemos quedarnos allí. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Entonces, amados, a la esperanza, a la planificación, todo eso usted tiene que agregarle nuestra vida espiritual. Y antes de sacar sus proyectos al aire, usted tiene que presentarlos al Señor. La palabra confía no es sinónimo de quedarse sin hacer nada, óigame bien. No es sinónimo de aceptar, de ver las cosas que nos pasan y resignarnos. Óigame, hasta los psicólogos dicen que la resignación es una actitud agresiva, compulsiva contra sí mismo. O sea que usted ya cuando dice no puedo hacer nada, usted se está agrediendo por dentro y usted está diciendo yo soy inútil, y un cristiano no puede hacer eso. Una cosa es que usted acepte que Dios tiene el control, pero otra cosa es que usted está esperando, amados hermanos, que Dios nos bendiga.
Es totalmente diferente estar apático y brazos caídos a estar con los brazos levantados esperando qué va a pasar. Hasta la carta a los Hebreos dice que nosotros no tenemos que tener ningún tipo de raíz de amargura en razón de las cosas que están pasando, sino que por el contrario tenemos que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestro pie de tal manera que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que a pesar de que la situación se pudo haber puesto difícil o esté difícil y haya muchas amenazas, uno no puede tener una vida de temor ni una vida deprimida. Por el contrario, uno tiene que levantar los brazos, uno tiene que ponerse en acción. Recuerdo que una vez estaba yo trabajando ya los primeros días que estuve aquí en este país y estaba esperando que llevaran algo a donde yo estaba trabajando, y entonces yo metí mis manos en mi bolsa y ahí estaba esperando. Tenía que esperar, pero yo metí mis manos en la bolsa y yo no conocía al dueño de la empresa. Pues para mi sorpresa, el dueño de la empresa pasó enfrente de mí y entonces me vio. Y entonces, claro, ni él ni yo lo conocía y se me acercó. ¿Cómo te llamas?, me dijo, y le di mi nombre. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando que traigan tal cosa que vamos a hacer, vamos a prepararlo. Ok, me dijo, pero hazme un favor, saca tus manos de la bolsa y ponlas donde se vea que tú quieres hacer algo, porque eso me hace pensar que estás perdiendo tu tiempo, que no estás aprovechando el tiempo que tú tienes. Y eso me enseñó mucho, y cuando voy a la Biblia, que dice que tengo que levantar mis manos caídas, así es que, amado hermano, yo tengo que pensar qué es lo que yo tengo que hacer, dónde yo me tengo que proyectar. Pero dice el Salmo, confía, oiga bien, en Jehová, y después hay otro verbo. Mire, confiar es descansar en Dios, es aceptar que Él tiene el control, aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar. ¿Cuántos si de nuestra parte fuera nos declaráramos inmunes del coronavirus y no nos pasara nada? Eso no es así, no depende de nosotros, solo depende de Dios. Y esta pandemia se va a ir cuando Dios diga que se va a ir. Entonces yo tengo que confiar, pero inmediatamente dice el versículo 3, y haz el bien. Oiga bien, y haz el bien. En otras palabras, confiar es actuar acorde a lo que Dios va a hacer, sabiendo que Él tiene todo el control y yo puedo esperar las cosas para bien para mí. Recuerdo lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme, oiga esto, a su propósito son llamados. En otras palabras, el que está acorde al propósito de Dios, aunque parezcan que las cosas están mal, le van a resultar para bien. Pero, amados, usted tiene que estar a favor del propósito de Dios. Y entonces dice, oiga esto por favor, la segunda parte del versículo 3, que también es la consecuencia de confiar y de hacer el bien. Dice, y habitarás en la tierra, y oiga esto, y te apacentarás de la verdad. Cuando dice apacentar de la verdad, lo que me está diciendo a mí es que yo voy a vivir con seguridad, porque sé que Dios no miente, sé que Dios no falla, y mi esperanza, como dice Romanos, no será avergonzada. Entonces, viene el 2020, el 2021, pero yo estoy confiando en Dios. Confiando no es estar en una actitud inactiva, deprimida, ¿verdad? No es una actitud resignada, por el contrario, es una actitud proactiva, es una actitud de esperanza. Y dice, y hace el bien. Entonces, de ahí nos pasamos al versículo 4, que dice que es otro verbo, amados hermanos. Deleítate, deleítate. Esta palabra, amados, nosotros ya sabemos que son las cosas que nos gustan. Pero si usted da un paso atrás y usted comienza a pensar cómo es que eso a usted le gustó, no le gustó desde el principio. Yo recuerdo la primera vez que yo jugué baloncesto, yo no podía, me dio una soleada, me molestó y lo que usted quiera, ¿verdad? Pero al final
me sentí bien. Y al siguiente día ahí estaba en la cancha y poco a poco me comenzó a gustar. La lectura es algo que a mucha gente, y los latinos somos señalados como personas que no nos gusta la lectura. Yo sé que eso no va con usted, ¿verdad? Pero a muchos no les gusta la lectura. Pero cuando usted comienza a entrar a la lectura, comienza a leer, comienza a practicarla, se da cuenta que uno puede viajar desde donde uno esté, ¿verdad? Sin siquiera salir de su casa, uno puede aprender, uno puede viajar, uno puede tener experiencias increíbles solo con ponerse a leer. Nuestra mente crece, nuestro corazón crece, somos personas cada vez mejor. Entonces usted poco a poco se va enamorando de la lectura. ¿Por qué le digo esto? Porque el Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y mientras usted no practique su vida cristiana constantemente y no busque al Señor en oración y no confíe en Él, usted no va a aprender a deleitarse en todas las cosas que Dios hace. A algunos les cuesta quedarse quieto cuando son las cosas del Señor, pero no vaya a ser que ponga una serie de Netflix y ahí pasa usted horas. Pero porque su carne se está deleitando, ayúdele a su espíritu que se deleite y usted poco a poco va a ir encontrándole el sabor en la victoria y en la alegría que da estar en el Señor. Entonces dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como consecuencia, cuando nosotros nos deleitamos, al momento de deleitarnos, nosotros siempre llevamos al Señor nuestras peticiones. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, versículo 5. Oiga esto, que viene unido a la confianza, porque si yo no tengo confianza en alguien, yo no le puedo encomendar nada. Pero si usted confía en el Señor, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, cuando dice, encomienda a Jehová tu camino, lo que la Biblia está diciendo es que sus planes, oiga esto, sus planes, sus proyectos, sus dificultades, todos los propósitos que usted tiene, que usted ha escrito, que usted ha pensado, que usted desea que estén en usted para el próximo año, óigame bien, usted se las va a encomendar, las va a poner en las manos del Señor. Así tenemos que recibir este año, encomendando a nuestro Dios en nuestro camino en este nuevo año que viene. Y dice, y confía, encomiende. Oiga bien, confíe y dice al final, y Él hará. Pero amados hermanos, dice, y si usted quiere complementarlo, el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Entonces, cuando aquí dice, encomienda a Jehová tu camino y confía, nosotros vamos a caminar en el deseo de Dios y Él hará. Y dice al final, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahora, yo quiero en esta noche, amados hermanos, ejemplificar esto con una historia de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque definitivamente, amados, si nosotros no caminamos, si nosotros no tenemos propósitos, si nuestros propósitos no están unidos de nuestro sentimiento, amados hermanos, nuestros planes, si todo este paquete no se lo ponemos al Señor, el 2021 nos puede dejar mal parados. Se lo anuncio porque fácil no viene. No viene. Así es que, amados hermanos, tenemos que agarrarnos de la mano del Señor porque viene con bendición, pero hay que ir a buscarla. Hay que ir a pelearla. Aquí como Israel le mandó la tierra prometida, la tierra que yo te doy, la tierra que tú habitarás, pero había que conquistarla. Pues todo esto que viene en el 2021 hay que conquistarlo. Hay que conquistarlo. Y como dice allá, que encomienda a Jehová mi camino, estamos hablando de sus planes. Y yo quiero ahora, amados hermanos, que veamos el ejemplo de una persona
Amados, una persona que cambió el rumbo no solo de su destino en medio de catástrofes, oiga bien, en medio de muchas dificultades, no solo cambió su destino, sino que cambió el destino y el estado de toda su ciudad. Vamos a ir al libro de Nehemías. Oiga bien, por favor. Nehemías capítulo 1. Y es que, amados hermanos, yo soy reincidente en esto que le pasó a Israel, en traerlo a cuenta siempre. ¿Por qué? Porque nos ha pasado o nos puede pasar a todos. Israel estaba de la mano con el Señor. Israel recibió la ley, Israel recibió las promesas, la presencia y la gloria de Dios estaba en medio del campamento de Israel. Israel fue victorioso frente a todos sus enemigos, a pesar de que era muchísimo más pequeño de sus enemigos, pero la grandeza de Israel no estaba en Israel mismo, sino que la grandeza de Israel estaba en Jehová, estaba en su Señor. Y entonces cuando se olvidó, oiga bien, cuando se olvidó de su Señor, Israel se olvidó de su protección y su protección se apartó de él. La mano de Dios se apartó de Israel, del pueblo de Israel, e Israel fue llevada prácticamente cautiva, fue llevada secuestrada y se la llevaron, la mayoría de ellos se lo llevaron a Babilonia, el rey Nabucodonosor. Allí, después de 70 años de vivir en Babilonia, cuando ya se habían cumplido el tiempo que Dios había dicho, porque ellos fueron a dar allí, porque Dios lo determinó como resultado de que Israel se había alejado y se había olvidado de Dios. Entonces, cuando llegó el momento, una de las personas que había venido de Israel, en medio de un pueblo que no conocía, en medio de un pueblo que era su enemigo, comenzó a prosperar, comenzó a salir adelante, no se deprimió, no decayó, sino que por el contrario comenzó a abrirse camino. Y tanto así que este Nehemías, de quien vamos a hablar ahora, llegó a un puesto tan importante para él o como para cualquier israelita, que llegó a ser el copero del rey. ¿Qué hacían estas personas? Estas estaban siempre enfrente del rey, siempre estaban a la par del rey. Y entonces una de sus funciones, ¿verdad? Aparte de hablar con el rey y de entretener al rey, era probar, oiga bien, probar la comida del rey. Entonces el rey ponía su confianza en Nehemías. Entonces Nehemías, a pesar de que estaba aparentemente bien, Nehemías tuvo en su corazón los recuerdos de su pueblo, porque la mayoría habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero algunos habían huido y se habían quedado en Israel. Y entonces todo comenzó, y el punto de quiebre en la vida de Nehemías fue cuando él le preguntó a alguien que venía de Israel, preguntó cómo estaba su pueblo. Y vamos a irnos al versículo Nehemías 1:1. Oiga bien lo que dice allí. Lo ponemos en su pantalla. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisiú, en el año 20, estando en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
Amados hermanos, vino Nehemías y preguntó, y la respuesta que obtuvo, amados, él más o menos ya lo sabía, pero cuando preguntó, su corazón se movió. Hubo emociones encontradas en él, hubo fuerza, hubo algo fuerte en su corazón que hizo cambiar su presente y proyectó su futuro de diferente manera. Pero esto, amados, en nosotros podría ser una enfermedad, despido de trabajo, una oportunidad, un deseo de mejorar, cualquier cosa que de repente viene a nuestra vida y es un momento de quiebre donde nosotros vamos a tener una reacción, o nosotros nos resignamos, bueno, ni modo, así está la cosa, o nosotros sufrimos y venimos y después de sufrirnos nos amargamos y no solamente tenemos un momento de tristeza, sino que vivimos amargados y empezamos a quejarnos de la vida porque la vida es triste, porque Dios es malo, porque el gobierno es malo, porque he tenido mala suerte, porque mis padres, porque mis tíos, porque mi oportunidad, y le podemos poner la culpa a quien usted quiera. Pero esa situación no la podemos cambiar. Y note que Dios permite que esas cosas pasen, mis queridos hermanos, para que nosotros tengamos un momento de decisión. Recuerde que Dios deja en nosotros el libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir en medio de todas las dificultades. Usted decide cómo va a actuar. Usted no decide cómo se siente en el momento, pero después inmediatamente usted sí decide. Entonces vino el problema, vino la dificultad y vea la reacción de Nehemías. Vamos al versículo 4, por favor. Allí está la reacción de Nehemías. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. O sea, fue un golpe al corazón de Nehemías e hice duelo por algunos días. Óigame bien. Hasta ese momento era solo sufrir, ¿verdad? Hasta ese momento era el impacto, era la emoción, porque todas las situaciones que están fuera de nuestro control, que dañan las cosas que a nosotros nos gustan, amados hermanos, causan en nosotros emociones. Y entienda esto, por favor, la emoción es una reacción fisiológica, pero de allí para allá usted decide qué hace con esa emoción. Como le digo, amados hermanos, usted podría quedarse como actuó inmediatamente Nehemías y lloró. Podría usted amargarse y podría usted resignarse. O usted aprovecha el momento y hace lo que Nehemías hizo. Vamos de nuevo, por favor, al versículo 4. Dice así. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Y oiga esto, e hice duelo por algunos días, o sea, sufrí, lloré. Pero después dice, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Él tuvo una reacción. No solo lloró, no solo sufrió, no solo se quejó, sino que él sabía que la respuesta a cualquier cosa que él quería hacer estaba en Dios. Los cerrojos se abrían cuando Dios los abría. Y no dependía siquiera del rey que era su amigo, sino que dependían de Dios, absolutamente de Dios. Y fíjense que Nehemías tuvo algo bien importante que lo vamos a ver en unos momentos, porque él tuvo su momento de decisión y entonces él pensó y dijo, buscaré a Dios. Y antes de buscarlo a Dios, él tuvo su momento de ayuno. Amados hermanos, el ayuno no sirve para que nosotros logremos algo, ¿verdad? Doblarle el brazo a Dios y diga, ay, pobrecitos, están aguantando hambre. Óigame, si usted ayuna para eso, ayuna para dar lástima, no vuelva a ayunar en su vida. Por el contrario, cuando nosotros ayunamos, nos preparamos para aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos preparamos
para ser más fuertes espiritualmente, para sobreponer nuestro espíritu a nuestra carne y poder decir a los alimentos y poder decir a las cosas que nos gustan, no. No, y restringirlas y tener más fuerza en una vida espiritual con propósito. Entonces vino él, ayunó y oró. Pero yo quiero que veamos la oración de Nehemías, que no fue cualquier oración, porque muchas veces nosotros oramos para dar lástima y alguien nos ha enseñado, no sé por qué nos han enseñado que nosotros tenemos que arrancarle al Señor un milagro, arrancarle al Señor algo, porque pobrecito, míranos nosotros, aquí estamos como gusanos, no valemos nada. Yo no sé quién le ha enseñado eso a usted. Si nosotros somos hijos de Dios, si usted quiere, oiga bien, si usted quiere alcanzar algo de Dios, quiero invitarlo a que sigamos a Nehemías y veamos la oración de Nehemías, que fue importantísimo e hizo que eso cambiara en su vida. Vamos al versículo 5, dice de esta manera: y dije, en la oración con Nehemías, ¿verdad? Recuerde que él ya había ayunado y entonces dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. O sea, no fue una oración, ay Señor, me siento mal, sino que vino él, después de ayunar, él se presentó en oración y estuvo orando constantemente por esto. Dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Inmediatamente, amados hermanos, en su oración, él reconoció la grandeza de Dios. Y él no estaba buscando, repito, y aunque parezca, lo volvió a decir, no quiera darle lástima a Dios. Vino Nehemías e inmediatamente de reconocer la grandeza de Dios, reconoció otra cosa, que esto es sumamente importante. Y fíjense que dice el libro de Proverbios, como la golondrina, perdón, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así nunca la maldición viene sin causa. O sea, algo pasa en nuestra vida, amados, tiene razón y tiene propósito. La razón siempre está de nuestro lado y el propósito siempre está del lado de Dios. El propósito de Dios es corregirnos y mejorarnos. La razón siempre es nuestra lejanía, siempre es nuestra desobediencia. La razón del por qué recibimos algún problema está de nuestro lado. Algo hicimos mal, hablamos mal, nos gastamos el dinero que no debíamos hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es de nuestro lado, pero el propósito siempre está en Dios. Entonces, Nehemías muy sabiamente lo que hizo es que reconoció su culpa. Y mire, por favor, lo que dice el versículo 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel. Y mire lo que dice inmediatamente: y confieso los pecados de los hijos de Israel. Pero no dijo los hijos de Israel que ellos, sino que dijo los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Usted quiere, amado hermano, un mejor año en el 2021 que el 2020? Reconozca aquellas cosas que hicimos mal. Reconozca las situaciones que se han salido de nuestro control. Reconozca, amados hermanos, y eso no lo va a poder hacer nadie por usted. Comprenda esto, no lo va a poder hacer nadie por usted y usted lo tiene que hacer. Reconozca sus errores. Porque al final de cuentas, quienes padecen nuestros errores
No solamente somos nosotros, sino que las personas que amamos que están cerca de nosotros. Entonces Nehemías reconoció su pecado e inmediatamente en su oración hizo algo, lo cual yo le invito a usted que usted pueda hacer. Si hay algo que va a hacer a Dios actuar, amados, no es ni la lástima ni es su entusiasmo, es su palabra. Porque Dios honra su palabra. Dios honra lo que Él ha dicho. Por eso es que la palabra de Dios no va a pasar. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el respaldo de aquel que la pronunció, que es nuestro Dios. Entonces vino Nehemías y él trajo a cuenta el precepto de la ley que ellos habían quebrantado. Oiga bien, Nehemías 1:8 dice de esta manera: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Oiga esto, ahí estaba diciendo, cierto, si nosotros pecamos, tú nos ibas a disipar, y eso es lo que has hecho. Pero porque ellos habían pecado, y dice el versículo 9, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, mis queridos hermanos, Nehemías tomó la palabra de Dios, que le repito que es lo único que va a hacer que Dios actúe en verdad. Y usted tiene fe en su palabra y la trae delante de Él. Amados hermanos, mire, Job, por ejemplo, Job en algún momento de todo el calvario que le tocó vivir, dijo: yo quisiera hablar con Dios y yo le mostraría mi justicia. En otras palabras, yo le mostraría a Él que yo estoy equivocado. Ya Dios había dicho que Job era hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces cuando Dios apareció, Job tuvo temor y dijo: no, yo solo soy hombre. Y Dios le dijo: no, cíñete como varón fuerte, porque vamos a hablar. Y Dios no le dio explicación alguna, sino que lo que Dios le dijo: ¿dónde estuviste tú cuando yo hice todas las cosas? O sea, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? Entonces, el venir y sacar mi justicia enfrente no es una buena solución delante de Dios, porque somos pecadores. Pero cuando usted saca la palabra donde se encuentra la promesa de redención, y usted ya ha pedido perdón por la situación que usted ha hecho, amados hermanos, Dios va a actuar, porque Dios va a respaldar su palabra. Pero por supuesto, usted tiene que tener la actitud de cambio. Y entonces, amados hermanos, vea lo que dice el versículo 9. Estamos en 1:9, dice: oiga, porque ahí le trajo, después de traerle el precepto quebrado, el precepto violado por el pueblo, dice el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, entonces aquí viene la promesa: aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Ahora vamos al versículo 10, dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales, oiga esto, redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y entonces, después de que Nehemías, oiga bien, Nehemías había ayunado, después que Nehemías había reconocido su error y la perfección de Dios, después que Nehemías había traído delante de Dios la promesa que Dios les había hecho, promesa de redención para ellos mismos si cambiaban de actitud, y Nehemías había mostrado que su pueblo había cambiado de actitud, entonces Nehemías hizo su petición. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre,
Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amados, no anduvo pidiendo favores Nehemías en otro lado. Él sabía que la situación que estaba pasando venía de Dios. Amados hermanos, aunque usted se queje de China o de quien usted quiera, esta cuestión no viene de China, esta cuestión viene de las manos de Dios. Y por más que usted quiera llorar, esta cosa no va a cambiar hasta que la mano de Dios la cambie. Y si nosotros no podemos hacer que Dios cambie esto, pídale que Dios le guarde, pídale que Dios le bendiga, pídale que Dios le dé sabiduría aún en medio de esta pandemia, que le permita tener éxito, que esta pandemia termine no ya, sino que cuando Él quiera, pero a pesar de que estemos en tiempo de pandemia, que nos dé la sabiduría, la inteligencia, el valor y nos dé la oportunidad para poder alcanzar las metas que tanto deseamos, amados, y metas que van a hacer que nuestra vida cambie. Pero recuerde, por favor, no son metas bajadas del cielo. Aunque sean metas grandes, nosotros siempre tenemos que actuar, siempre tenemos que hacer algo. Y amados, mire, para que nuestro deseo se vuelva, se ejecute y nosotros caminemos con fuerza, necesitamos motivación. ¿Cómo cuál motivación, pastor? La misma motivación que le ayuda a usted a levantarse cuando usted no tiene ganas de ir a trabajar. La misma motivación por la cual usted se queda trabajando en ese lugar. A algunos no les gusta su lugar de trabajo y se quedan ahí las 8 horas que deben, y cuando les ofrecen más trabajo lo agarran. ¿Por qué? Porque la motivación es la familia. La motivación es un estado mejor económico. Amados hermanos, esa motivación, tómela, ve a sus hijos y motívese en sus hijos, motívese en su condición económica, y muchas veces su condición de salud, su condición física no va a cambiar, no va a cambiar hasta que usted decida que cambie y usted tenga un proyecto para su propia vida diferente al que usted está desarrollando hoy. Y entonces cuando usted encuentre, así como Nehemías encontró la razón, de la misma manera, mi querido hermano, Nehemías fue y presentó al Señor. Ya usted ha visto, amados hermanos, cuál fue la reacción de Nehemías. No se amargó, no se enojó, sino que hizo un tiempo de ayuno, se presentó al Señor, reconoció su culpa, trajo palabras, promesas de Dios de bendición y las presentó delante de Dios, y tenía un corazón Nehemías arrepentido, y entonces Nehemías presentó su petición. Ahora, mis queridos hermanos, hay un detalle en nuestra vida, y a veces cuando estamos muy entusiasmados, comenzamos a trabajar, comenzamos a hacer que los cambios se generen, pero siempre va a haber resistencia. Y eso se lo anuncio, y no soy profeta, pero se lo puedo declarar. Siempre van a haber resistencia. ¿Por qué? Van a haber resistencia en su interior y va a haber resistencia en su exterior, porque mucha gente no desea que usted cambie. Aún las personas que le aprecian quieren que usted esté bien, pero no esté mejor que ellos. Entonces siempre va a haber personas que lo van a tratar de detener. Siempre van a haber situaciones, aunque a veces no personas, pero van a haber situaciones que le van a motivar para que usted deje de caminar. Y aún sus peticiones y las promesas las deje tiradas y se mantenga tal cual está. De todos modos, así hemos sobrevivido, hombre, y sigamos así, no importa. Y no cumplimos los propósitos. Solo, por favor, recuérdese en el año 2019, ¿qué propósitos tenía para usted 2020? ¿Por qué no las continuó? Piénselo bien. Siempre hubo cosas en contra, detalles en contra. Y son cuestiones, amados hermanos, desde estudio, aprender otro idioma, rebajar físicamente, propósitos sin fin, que se han dejado a medias, amados, porque no fuimos capaces, nuestro entusiasmo no fue suficiente para enfrentar la oposición.
Entonces, amados, tómese de las manos del Señor. Piense bien que Dios le va a dar el resultado que usted quiera porque Él ha prometido ayudarnos en todas las cosas, en todas las cosas. Él ha prometido ser Jehová que nos esfuerza. Él, oiga bien, es quien Él es nuestro Padre, nos ha adoptado como hijos y no nos va a dejar desamparados. Amados, con que trato los padres así como usted y como lo es yo, como lo soy yo, tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, aun cuando nosotros somos malos, aun cuando nosotros tenemos todavía problemas, aun cuando nosotros estamos quizás sumergidos en algún que otro pecado, pero tratamos de que nuestra casa esté bien, de que nuestros hijos estén bien. Y si usted y yo podemos hacer eso siendo malos, ¿cuánto mejor lo puede hacer Dios? Entonces, amados hermanos, sabiendo que siempre va a haber oposición, yo le quiero invitar, amados, primero que se tome de las manos de Dios. Y cuando esa oposición surja, no piense en lo difícil que es ni en lo poco que es usted, sino que piense que Dios está con usted y que Él le ha prometido que va a terminar la obra en usted que Él prometió. Entonces, siga adelante. Pero también yo quiero que usted vea un aspecto de Nehemías que nos resultaría muy importante. Esto está en el versículo 11. Capítulo 2, versículo 11, por favor. Mire lo que dice. Y esto, amados, yo se lo recomiendo. Si usted tiene nuevos proyectos, esta es la actitud que debe tener. Si usted ya tomó la fuerza, ya los presentó delante de Dios, haga lo que Nehemías hizo, dice. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y oiga esto. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. ¿Qué es lo que Nehemías hizo? No anduvo de la seca a la meca contándole a toda la gente el proyecto que tenía. Amados hermanos, por favor, muchos de nuestros proyectos levantan envidia y si levantan envidia van a levantar resistencia, le van a decir cosas que usted lo van a desmotivar. Guarde silencio, hable con Dios. Va a llegar un momento en el cual usted va a hablar y quizás va a buscar socios, va a buscar personas que le apoyen, entonces usted va a hablar. Pero en el momento que eso ha llegado a su corazón, no se lo cuente a nadie. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, muchas veces esta gente nos puede desmotivar o nosotros mismos tenemos algún tropiezo y nos van a hacer burla. Silencio, confíe en Dios, sea prudente, guarde el proyecto en su corazón o en las personas más cercanas, su familia. Cuéntele a su esposa o a su esposo, cuéntele a sus hijos lo que usted quiere ser para que ellos se conviertan, aparte de Dios, en su apoyo y que sean ellos el sentido de motivación, pero no se lo cuente a quien no se lo tenga que contar. Silencio. Cuando ya la cosa esté bien encaminada, entonces usted declara la bendición de Dios. Pero mientras tanto, amados hermanos, guarde silencio. Muchas veces va a tener que contárselo a alguien por fuerza, cuénteselo. Pero en lo que corresponda a usted, guarde silencio. En lo que usted alcanza la bendición, hacerlo en silencio es mejor, para que usted no encuentre tropiezos. Pero con todo y eso, amados hermanos, van a haber tropiezos. Y su actitud frente a los tropiezos debe ser tal como Nehemías. Capítulo 4, versículo 17, por favor. Nehemías, a esta altura no puedo darle tanto detalle, le invito a que usted pueda leer este libro fabuloso que habla sobre la reconstrucción de los muros de Israel.
Pues Nehemías, cuando llegó y comenzó a construir, se levantaron todos los enemigos de Israel e iban en contra de Nehemías y le anunciaban que iban a atacarlo, que iban en un día iban a destruir todo. Pero entonces Nehemías y toda la gente que estaba con él, a los cuales Nehemías había compartido en el momento indicado, les compartió su proyecto, el proyecto que Dios había puesto en su corazón, y Dios los levantó como sus socios, como sus compañeros. Entonces, cuando todos estos estaban ya trabajando y vino una oposición directa, Nehemías nunca dejó de trabajar, nunca dejó de caminar, nunca perdió de vista cuál era el proyecto, lo tenía entre ceja y ceja y hacia eso caminaba. Mire lo que dice, por favor, Nehemías capítulo 4, versículo 17. Oiga lo que dice acá, dice: vamos del de 16, vamos a retroceder, por favor. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Acababan de tener una amenaza y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y oiga esto, por favor. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra, ¿qué tenían? Tenían la espada. En otras palabras, estaban listos para hacerle frente a cualquier cosa que viniesen, pero ellos no iban a dejar de construir. El libro es precioso hasta su final y cuenta cómo los muros fueron levantados y cómo Dios puso en el corazón de toda la gente que apoyó a Nehemías. Inclusive el mismo rey le dio cartas para que él pudiese llegar con bien, le dio provisión también para poder construir, pero cómo Dios puso en el corazón de todos los israelitas que escucharon a Nehemías el apoyarlo y juntos reconstruir los muros, porque los muros en ese tiempo, amados hermanos, hablaban de la seguridad de Israel, de Jerusalén. Una ciudad sin muros era una ciudad que podía ser avasallada, que podía ser destruida en cualquier momento. Entonces, amados hermanos, ¿cómo es de necesario que usted no se desligue de dos cosas? O bueno, de tres cosas. Número uno, de lo que le motiva a hacer lo que quiere hacer. El cambio que usted quiere hacer, ¿por qué lo quiere hacer? Espero que sean motivaciones buenas, que sean agradables delante de Dios. Número dos, no se desligó del propósito que quería alcanzar. Oiga bien, no se desligó para nada, lo tenía entre ceja y ceja. Pero número tres, amados hermanos, nunca se desligó de Dios. Y aún el proyecto y los problemas y las emociones que podían surgir en medio de este proyecto no fueron suficientes para desmotivar y para hacer que el pueblo de Israel dejara de construir. No, mi hermano, con la ayuda del Señor, Nehemías y todos los que le acompañaron terminaron la obra y la terminaron con éxito. Este 2021, amados hermanos, ponga su corazoncito en las manos de Dios, amados, y proyéctese qué es lo que usted quiere hacer. Dice el Salmo, si usted quiere, por favor, regresemos al Salmo 37, porque allí comenzamos y con eso deseo terminar en esta última predicación de domingo del año 2020. Amados hermanos, y volvemos al versículo 3. Estamos en el Salmo 37, 3. Y dice así, mire, ya casi para terminar. Dice así: confía en Jehová y haz el bien. Recuerde que hablamos de confiar. Es no solamente, ay, sí, Dios lo va a hacer. No, es caminar hacia eso. Es caminar firmemente hacia eso, pero haciendo las cosas honestas y hace el bien. Y dice el Señor, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, vas a dar pasos seguros sin miedo. En ese camino, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, usted no se va a desligar en su relación con Dios. Por el contrario, sabe que toda su fuerza y todo lo bueno que está en usted viene de la mano con Dios. Y si usted se deleita en el Señor, la Biblia dice que Dios va a conceder las peticiones de su corazón.
Y termina diciendo el salmo que ahora vamos a leer, el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y oiga esto por favor, y Él hará. Amados, le repito lo que le dije hace un rato, yo no creo que el 2021 sea más fácil que el 2020, no para nada. Trae tremendos retos, trae tremendas oportunidades, pero trae también tremendos retos. Y esas oportunidades van a ser para aquellas personas que realmente estén listas para recibirlo. Por eso es que tenemos que buscar a Dios. No se le ocurra, amados hermanos, no se le ocurra iniciar este 2021 sin proyectos, pero mucho menos que no se le ocurra iniciar sus proyectos en el 2021 sin haberlos puesto antes delante de la mano del Señor. Yo le invito a que pueda hacer hasta tiempo de ayuno usted, para poder tomar las fuerzas y decisiones. Pero yo le aseguro que si Dios está con usted, usted va a poder repetir confiadamente lo que dice la Escritura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted va a poder hacerle frente a enfermedades, a problemas, a cualquier dificultad. Y vamos a salir adelante, porque Dios siempre, siempre promete bendición a aquellos que le buscan con un corazón sencillo y que logran confiar en Él. Dice Santiago que es necesario, dice Hebreos que es necesario que el que cree en Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, en este último sermón de día domingo, Padre, de este 2020, Señor, queremos poner, Padre, nuestro corazoncito en tus manos. Queremos agradecerte, Dios, el que tú hayas estado con nosotros todo este tiempo. No podemos nosotros menos que darte las gracias, Señor, las gracias de todo corazón, reconocer tu mano misericordiosa y de poder que ha estado en medio de nosotros. Nuestra salud viene de tus manos, Señor. Si bien es cierto, algunos nos hemos cuidado, pero nada hubiésemos podido hacer si tú no nos hubieses cuidado. Así es que, Señor, ahora ponemos en tus benditas manos, Dios, nuestro entendimiento, nuestras familias, todo lo que nosotros somos, Padre. Derrama de tu bendición en nuestra vida y que podamos en lo que resta de este año y lo que viene en el 2020, recibirlo con un corazón victorioso, con un corazón anhelando tu presencia, sabiendo, Señor, que tu luz nos va a iluminar por oscuro que sea la situación. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No puedo terminar, amados hermanos, no puedo terminar de orar, de pedirle a usted, y principalmente si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, no puedo dejar pasar este momento para pedirle que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta oración sencilla. Hágalo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Quiero de todo corazón agradecer a todos.